Inversores a 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios. Cuidado, puedes cometer un gran error y perder miles de dólares por no saber utilizar el inversor adecuado para ti. Por eso el día de hoy te voy a explicar cuál es la diferencia de tener un inversor de 3000 vatios a 12 voltios, 3000 vatios a 24 voltios o 3000 vatios a 48 voltios. ¿Cuál es tu mejor opción? La mejor opción que hoy puedes elegir. Hoy te lo voy a explicar. Quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, lo prometido es deuda. Este video me lo han pedido muchísimo en Estados Unidos y sobre todo en Texas. La gente en Texas, un saludo muy especial, está comprando muchísimos inversores y muchas veces solamente se dejan guiar por el valor del equipo. Entonces, el día de hoy te voy a explicar cuál es la mejor opción. Ponle cuidado. Inversores de 3000 vatios. Opciones en el mercado: 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios. Para esto es muy importante tener presente la ley de Watt. Entonces, recuerden que ley de Watt es potencia V por I. V por I. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos nuestra primera opción, un inversor de 3000 vatios a 12 voltios. ¿Por qué es malo? De una vez te lo digo, un inversor a 3000 vatios, 12 voltios es muy malo, malísimo. ¿Por qué? Sencillo, corriente es igual a P sobre B. Corriente es igual a 3000 vatios sobre 12 voltios. Corriente es igual a sacar la poderosísima calculadora. 3000 dividido entre 12. 250 amperios. No, qué locura. Y para las personitas que de pronto no lo han entendido hasta el momento, muy sencillo, muchachos, vea. Resulta que aquí tenés tu batería y acá tenés tu inversor. El bendito cable que vas a utilizar para conectar la batería, y te lo muestro aquí, ven, míralo. Ese inversor está conectado a esa batería con un cable. Vos tenés que tener presente ese cable, cuántos amperios van a circular para seleccionar el cable adecuado que no se te vaya a quemar. Si seleccionas el cable que no es, se te va a quemar y vas a terminar haciendo un daño ni el berraco. Entonces, por eso es que estamos viendo esta clase acá. ¿Listo? Entonces, imagínate vos tener que conseguirte un cable que te soporte 250 amperios. Eso es una locura, te va a salir carísimo. Muy malo, malísimo, mala opción. Entonces, esos inversores de 3000 vatios a 12 voltios es una mala, malísima alternativa. Ahora, un inversor de 3000 vatios, pero a 24 voltios. Vamos a ver qué sucede. Corriente es igual a P sobre B. Corriente es igual a 3000 vatios dividido entre 24 voltios. Entonces, calculadora, 3000 dividido 24 me da 125 amperios. Uy, 125 amperios sigue siendo bastante, muchachos. Pero pues de pronto es un poquito más manejable, ¿no? Porque pues un cable de 125 amperios sería un cable por ahí, dos ceros más o menos, no, un cero. Una cosa grandísima, bien gruesa. Entonces, mal hecho. Ahora, miremos el inversor de 3000 vatios, pero a 48 voltios. Entonces, el mismo procedimiento, corriente es igual a P sobre B, corriente es igual a 3000 sobre 48 voltios. Corriente es igual a 62 amperios. 62.5 amperios, 63 amperios. Pues ya un cablecito 4, número 4 te sirve. El cablecito 4 es más comercial, se va a recalentar menos. Y generalmente los inversores vienen es con cable 4. O sea, un inversor de 3000 vatios te viene con un cable 4, máximo cable. No, ni cable 2, realmente no. O sea, yo no entiendo por qué los proveedores de inversores de 3000 vatios a 12 voltios te dan un cable 4. Si vos queriendo utilizar los 3000 vatios, ese cable se te va a quemar. Entonces, mal hecho. Y el de 24 voltios también viene con un cablecito 4. No. O sea, para que lo entiendas de la siguiente forma. Realmente un inversor de 12 voltios es como máximo por ahí de 1500. Esa es la realidad. Y un inversor de 24 voltios más o menos de 2500. Más o menos sería como lo máximo. Ya a 48 voltios de 3000 para arriba. Es la realidad. O sea, si tenés un inversor de 3000 vatios, hacia arriba tenés que trabajar a 48 voltios. Si trabajas a 12 o 24 está muy mal.
Problemas, el cable se recalienta, el cable puede exceder su capacidad, se puede quemar y las primeras veces funciona, muchachos, porque yo lo he visto. Yo he tenido clientes que me dicen, profe, el sistema está funcionando, qué bacano el inversor que me vendiste. Una elegancia, compran el inversor, tan, tan. Pero el otro día uno de mis muchachos llegó y me dijo, profe, mira que el inversor no funciona. Y llego yo y le digo, ve, pero ¿qué fue lo que pasó? Mostrame un video, ¿cómo lo montaste? ¿Seguiste las indicaciones del manual? ¿Seguiste las recomendaciones del cable que te dije? Porque yo le dije que le metiera un cable grueso. Cuando me mandó un video con un cable delgaditico, pues al principio le funcionaba, el cable se recalentaba, el cable se fractura internamente hasta que llega a un punto donde el cable dice, ya no aguanto más, se quiebra internamente, se fractura internamente por sobrecalentamiento, como no tiene un breaker, eso se sigue calentando, sigue funcionando hasta que de un momento a otro, pues sencillamente el inversor no da. ¿Y cuál es el fenómeno, muchachos? Te lo explico rápidamente. Al principio, un cable mal dimensionado funciona, se fractura internamente y llega a un punto en que el inversor prende. O sea, el inversor te prende cuando enciendes el inversor, se alimenta de las baterías. Pero apenas le conectas una licuadora, apenas le conectas tu consumo de electrodomésticos, el inversor se apaga porque no alcanza a sacar suficiente corriente del grupo de baterías por ese cable que ya está debilitado, que está agrietado. Entonces, por eso es muy importante dimensionar bien el cable. Además de eso, otra recomendación es que el cable tiene que estar acompañado con un breaker de corriente directa que proteja el cable. Los breakers protegen los cables, los breakers no protegen a las personas. Hay que tener muy presente eso. Entonces, el cable debe ser de una capacidad similar a la capacidad del breaker para que si está sobrecargando el cable, se alcance a disparar el breaker. Por lo menos, aquí tendrías que trabajar un breaker de 125 amperios. Yo trabajaría más bien un breaker por ahí de 100 amperios con un cable siquiera número 2, número 1. Que el cable me soporte más corriente que la corriente que le van a sacar y que el breaker soporte un poco menos de corriente que la corriente del cable con el fin de que se dispare rápido. Esa es la realidad. Aquí tocaría meter un totalizadorzote, o sea, aquí ya un breaker no sirve. Y aquí podríamos meter un breakercito de 50 amperios o de 63 amperios. Esa es otra recomendación que yo le doy a todos mis muchachos y mis clientes. No utilicen el inversor a la capacidad full. Si el inversor es de 3000 vatios, la idea es que utilices por ahí 2000, 2500 para que el inversor maneje la tranquilidad. Si el inversor maneja la tranquilidad, vamos a tener inversor para muchos años. Pero si vos calculas mal el inversor y estás utilizando constantemente la capacidad nominal, pues el inversor te va a durar pocos años. Esa es la realidad. Entonces, mi gente linda, espero que les haya servido muchísimo estas recomendaciones, que entiendan la importancia del voltaje del inversor, que si están trabajando un inversor para una casa de 3000, 5000 vatios, no se pongan a voltear, muchachos. Un inversor de 48 voltios es la mejor opción. 24 muy suave, un cable muy grueso, y 12 voltios definitivamente es para un inversor pequeño que te va a servir para luces, televisión, cargar celulares. Ya si quieres todas las necesidades de tu casa, el inversor debe ser de 48 voltios con una potencia suficientemente fuerte para cubrir todas las necesidades y sobre todo no ocupar todo el inversor. Por ejemplo, este inversor que tenemos acá es un inversor de 5000 vatios. Lo ideal es no utilizar los 5000 vatios, sino utilizar por ahí unos 3000 vatios como máximo para que el inversor pueda durar muchísimos años. Sobre todo estos inversores que son delgaditos, vea, estos 5000 vatios, pero este inversor es de alta frecuencia. Son inversores para necesidades generales. Al ser un inversor de necesidades generales, lo mejor es no utilizar los 5000 vatios totales con el fin de que el inversor mantenga relajado. Para que el inversor mantenga relajado, lo ideal es utilizar por ahí unos 3000 vatios. Este inversor lo hemos utilizado en muchísimos proyectos, en varios lugares del mundo y ha funcionado excelente bajo condiciones ideales. Porque es que si vos vas a trabajar un equipo bajo condiciones adversas, pues tener presente que el equipo va a durar muchísimo menos. Sobre todo instalarlo en un lugar fresco, con una buena ventilación y buenas separaciones para que respire. Bueno, mi gente linda, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. A continuación, las sorpresas, cursos, becas, asesorías, venta de materiales, www.elprofecris.com. Pero comunícate a mi número de WhatsApp directamente para
todo lo que quieras aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.